Glorificamos tu nombre en esta hora, Señor. Reconocemos que estamos aquí delante de tu presencia porque somos necesitados más de ti, más de tu palabra, más de la revelación de tu Espíritu, para vivir de acuerdo a la luz que recibimos. Señor, danos de tu gracia para que así sea y que cada día experimentemos cosas nuevas en tu presencia y que nuestra vida pueda reflejar en este mundo esa obra preciosa que tú haces dentro de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver juntos en el capítulo número 21 de Mateo algunos pensamientos, algunas enseñanzas que el Señor nos dejó en relación a su entrada triunfal. Todos sabemos que la entrada triunfal sucedió un día domingo. Un día sábado Él estaba en Betania, ahí celebraron la cena que aparece en Juan capítulo número 12, y luego el día domingo Betania quedaba en las faldas o a orillas del Monte de los Olivos. Ahí mismo también quedaba la aldea de Betfagé, que es donde vamos a comenzar a leer en Mateo capítulo 21 y versículo número 1. Leamos ahí y aprendamos algunas cosas preciosas que el Señor nos deja aquí registrado en las Escrituras y que nuestros amados hermanos evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios prácticamente registran esta entrada y nos dan detalles muy preciosos al respecto. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé o Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí vemos entonces este evento de la entrada triunfal, que como ya mencionamos sucedió el día domingo, prácticamente el primer día de la semana de su pasión, de la semana de su sufrimiento, de la semana cuando él sería crucificado. Es muy importante considerar que en el libro de Éxodo, en su capítulo número 12, el Señor, y verso 3, el Señor había ordenado que
el cordero de la Pascua debía ser escogido el día 10, porque el día 14 era sacrificado, o sea, tenían que pasar 4 días, ya lo habían escogido, pasaban 4 días y se celebraba la Pascua con ese cordero escogido. Y exactamente cuando vemos el día lunes, martes, miércoles y jueves, son los 4 días, y él prácticamente muere el día viernes. Allí se cumple el día exacto, que fue el 10, que era el 10 de Nisan, el día domingo, cuando Jesús fue escogido y presentado por todo el pueblo como el hijo de David, el profeta, el rey de Israel. Cuando están hablando el hijo de David, Hosana, aquel que ha venido en el nombre del Señor, están refiriéndose al advenimiento o a la venida del Señor, del rey de Israel. Aunque los ancianos y los sacerdotes, los principales sacerdotes y los escribas, ellos no lo recibieron, no lo aceptaron como tal hasta el día de hoy, el pueblo sí lo proclamó como rey. Tanto que ellos estaban muy insatisfechos, diciéndole, en el verso número 15 del capítulo 21, dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía en el templo, vamos a ver si nos da tiempo a considerarlo, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. O sea, después de haber entrado a Jerusalén, salió otra vez, después de haber limpiado el templo. O sea, él hizo su entrada triunfal, entra, llega al templo, limpia el templo, después viene ese gran problema con ellos y él sale de la ciudad y se va otra vez para Betania a pasar ahí a algunos días, ¿verdad? Fue donde dice, y posó allí. ¿Por qué? Definitivamente debe haber sido en la casa de Marta, de Lázaro y María. Bueno, entonces es este periodo tan importante de la entrada triunfal. No solamente está demostrando, según las escrituras, que él es el rey de Israel, el rey legítimo, proclamado por el pueblo. Era interesante que debía ser escogido, dice en Deuteronomio capítulo número, vamos ahí, en su capítulo número 17, en el verso 14, Moisés está dando una instrucción en cuanto cuando ya ellos vayan a instituir un rey en la tierra prometida. Eso es muy interesante porque realmente el primer rey instituido como tal, escogido por Dios, fue el rey David, ¿verdad? Entonces, y también por el pueblo. Y dice en el verso número 14, 17, 14 de Deuteronomio: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Verso número 15: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Esto es muy importante, porque no solamente se refiere a David, sino se refiere al hijo de David, Cristo Jesús, que el pueblo escogió, pero que Dios también había escogido. Voy a terminar el versículo. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces Jesús fue proclamado aquí rey. Los fariseos y los ancianos y los sacerdotes no estaban de acuerdo en esa proclamación, pero la verdad es que aquí no interesa si ellos no estaban de acuerdo. De hecho, ellos fueron cegados para poder matar al Señor. 4 días después de la entrada triunfal, ellos programaron todo, planearon todo y la traición se realizó. Y Jesús fue a la cruz. En su primera venida, entonces, él fue proclamado como rey por el pueblo, pero también fue muerto por el pueblo y por los principales sacerdotes, por el plan que ellos ya habían creado para que él no continuara conmoviendo sus intereses
y conmoviendo también la silla de autoridad que ellos tenían sobre el pueblo. Pero es tan importante ver esto porque dice ahí, no pondrás a cualquiera, sino aquel que Jehová tu Dios escogiere. Y una de las razones por las cuales el Señor limpió el templo fue porque Él tenía toda la autoridad de los cielos. Él tenía la autoridad de limpiarlo. Después de que Él entra, como ya explicamos, Él limpia el templo. Y entonces vienen los fariseos, le hacen esta pregunta. Verso número 23. Cuando vino al templo, estamos en, si se recuerdan, Mateo 21, ahora verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ellos querían saber cómo es que él se atrevía a entrar como que fuera el rey de Israel. Y cómo permitía, ustedes pueden dar testimonio leyendo las escrituras, que Jesús callaba a los demonios para que no dijeran quién él era, y les decía a los que eran curados, a los enfermos curados, que mejor se mostraran al sacerdote, dieran su ofrenda y que fueran más silenciosos, porque el Señor no estaba pretendiendo. Sin embargo, en esta ocasión, Él sí aceptó todos los elogios, Él aceptó toda la proclamación y aceptó que le dijeran: bendito aquel que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David. O sea, ser proclamado rey ese día, Él no lo escondió. ¿Por qué? Porque era exactamente el cumplimiento de las Escrituras. Cuando Él se cumple eso, Él también limpia el templo, que es la segunda limpieza. Fíjense ustedes, impresionante. La primera visita que él hace a Jerusalén ya en su ministerio, él limpia el templo, y esta es la última visita que él hace al templo, y también purifica el templo la segunda vez. Entonces le están preguntando: ¿con qué autoridad? ¿Por qué te atreves a hacer esto, a limpiar aquí y a decir que la casa de tu padre? Entonces él les hace una pregunta también. Dice: yo también os haré una pregunta. Y si me la contestares, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí viene algo muy importante, porque si ustedes se recuerdan, cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar, dice en Juan capítulo número 1, que el que lo envió a bautizar le dijo: sobre quien viere descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero también dijo en Juan 1:29, él declara: y cuando vio a Jesús dijo: este es el Cordero de Dios. O sea, no solamente Juan como profeta fue el que declaró quién era el Cordero. En su primera venida es como Cordero, en su segunda venida es como león. Entonces también el pueblo creía en Juan. Entonces el pueblo también aceptó que él era el que había de venir. Él lo proclamó públicamente en los bautismos que él hacía. Entonces hay una relación muy íntima entre el anuncio de Juan el Bautista, la autoridad de los cielos, de que él era el Mesías, y que fue presentado públicamente aquí también en su entrada triunfal. Por eso es que Jesús les preguntó: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? De la respuesta de estos fariseos prácticamente se iba a deducir, si ellos decían, como ellos mismos dijeron, ¿verdad? Ellos estaban discutiendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? ¿Cómo así no le creíste? No le creísteis a Juan, a su bautismo de arrepentimiento, pero también diciendo: este es el Cordero de Dios, este es el que Dios ha escogido, este es el que Dios ha escogido como rey, este es el Cordero de Dios. O sea, si aceptaban a Juan con su mensaje del cielo, ellos también tenían que haber aceptado a Jesús. Entonces vienen ellos, dicen: si decimos que es del cielo, va a preguntar: ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, dicen ellos, escuchen qué astutos: tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. O sea, prácticamente ellos reconocieron que todo el pueblo había aceptado el mensaje de Juan el Bautista. ¿Cuál era su mensaje? Espíritu de arrepentimiento y principalmente la presentación del Mesías. Entonces ellos tenían que negarlo.
Y dijeron, no sabemos. Y ahí está la respuesta del Señor. Ya que ustedes no saben, yo tampoco les diré de dónde viene mi autoridad. O sea, en otras palabras, los dejó en incógnita y los dejó ignorantes de una realidad inminente y del cumplimiento de las Escrituras. Eso es impresionante, pero esto solo nos demuestra, y aquí vamos a ver algunos detalles de esa impresionante obra, de esa sabiduría, de ese corazón tan precioso de nuestro Dios, de manifestarse de esa forma. Bien dice, viene ahí tu rey manso y humilde. Bueno, entonces, concentrémonos ahora, después de haber visto este panorama, porque aquí encontramos dos grupos, ¿verdad? Dos grupos, aquellos que lo rechazaron, que eran prácticamente los príncipes, los principales del pueblo, y el pueblo todo que sí lo aceptó. Es más, cada parte que vemos aquí en Mateo, desde el capítulo 21, verso 1, hasta prácticamente hasta el capítulo 22, verso 1 al 14, todo está relacionado, porque aquí está la entrada triunfal, viene luego la purificación del templo, luego viene la maldición de la higuera, que no le dio fruto, que no le dio comida, él tenía hambre y no le dio comida. Y solo un detalle muy importante, en el verso número 1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé. Ese nombre era una aldea, Betfagé era una aldea que estaba enfrente de Betania. Por eso es que él les dijo, vayan a esa aldea que está ahí enfrente, cuando los mandó a traer el asna y su pollino. Pero el nombre Betfagé en hebreo significa casa de los higos, o casa de higos, dicen solamente algunos. Pero en el hebreo da un mensaje a más. Dice ahí, casa de los higos que aún no están maduros, o que no han sido cosechados. Betfagé. Y exactamente el Señor, cuando regresa a la ciudad, dice aquí que tuvo hambre. En el verso 18, por la mañana volviendo a la ciudad de Jerusalén, tuvo hambre. Y viendo una higuera. Increíble, ¿verdad? Betfagé es casa de higos, o sea, lugar donde hay higueras. Pero él allí no encontró fruto en la higuera. ¿Cuál es esa higuera? Es Israel, es Jerusalén, que no le dio el fruto esperado. ¿Cuál era? El arrepentimiento. Es lo que Juan el Bautista presentó a ellos, y que sí, el pueblo estaba respondiendo, pero los líderes lo rechazaron por completo. Entonces ahí viene el Señor y luego él les da las dos parábolas, la parábola de los dos hijos. En el verso 28 al 32, él está hablando ahí de un hijo que al principio no obedeció, pero después sí fue a la orden de su padre. Y el otro que dijo que sí lo haría, nosotros sí lo haremos, sí seremos obedientes, no lo fueron. Y el Señor da la interpretación de este pasaje y dice, verso 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Entonces aquí está la comparación, la parábola de los dos hijos, el uno que obedeció, pero ese que obedeció eran pecadores, eran los pobres, eran los necesitados, eran los marginados, eran los despreciados. Esos creyeron en el Señor, y los otros líderes religiosos que creían que cumplían la ley, que guardaban los mandamientos, fueron los desobedientes. Entonces hay detalles aquí, es una cadena, ¿verdad?, que va uniéndose un eslabón con el otro, mostrando la relación que hay en cada detalle. Es impresionante la escritura. Y esto aquí, y luego en el capítulo, verso 33 hasta el 46 está hablando de los labradores malvados, y ahí el Señor habla exactamente del juicio que va a caer. De hecho, ese juicio se reveló cuando él maldijo la higuera. Dice, y viendo la higuera cerca del camino, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Imagínense, necesitamos dar fruto. El Señor quiere encontrar algo de comer, y parte de ese fruto que el Señor come es el arrepentimiento humano.
Eso le agrada al Señor, cuando un hombre puede reconocer su pecado y no vivir en aquella arrogancia pensando que tiene cierta justicia o que no tiene de qué cosas arrepentirse. Eso es lo peor que puede haber en el corazón humano. Necesitamos un reconocimiento de nuestra necesidad, porque solo de esa manera vamos a poder también nosotros, al igual que el pueblo, proclamarlo como el Hijo de David, proclamarlo como el Rey de Israel, recibirlo en nuestro corazón, y eso va a implicar haber creído en el mensaje de Juan el Bautista y en el de Jesús, que es exactamente, prácticamente el cumplimiento del nuevo nacimiento, nacer de agua, arrepentimiento, y del Espíritu, que es recibir al Señor en el corazón después del arrepentimiento. Entonces, vamos ahora a entrar a ver, después de darles este panorama así más amplio, entremos ahora a un panorama más íntimo, más detallado, con cosas más, digamos así, minuciosas, pero que son tan prácticas que creo que pueden ser de bendición para cada uno de nosotros. Bueno, lo primero que encontramos aquí es que el Señor tenía todo bajo control. Tenemos que aprender que a pesar de que las cosas están para suceder y nosotros no entendemos que pueda venir delante de nosotros, o sea, de aquí a una hora, de aquí al siguiente día, no sabemos, tenemos que confiar que el Señor tiene control de todas las cosas. Él estaba a punto de morir. 4 días después sería preso y sería crucificado. Él ya había anunciado que esa semana era su última semana entre su pueblo, hablando físicamente, ¿verdad? Porque él estaría después, pero transformado en su resurrección. Entonces, los detalles que aquí vemos es pero tan profundo en el sentido del conocimiento que Dios tiene de las cosas. Por eso es que nosotros no debemos afligirnos por nada, porque Él se preocupa hasta por los animales. Él tiene control hasta lo que un animal hace, o hasta cómo un hombre trata a su bestia. El Señor se molestó porque Balaam estaba golpeando a su asna, a su mula. Ya lo mataba a él por haber hecho eso, pero él era el desobediente, él era realmente falto de entendimiento. Pero bueno, aquí el Señor da la orden. Cuando ellos se acercaron, dice, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos. Algunos creen que estos eran Pedro y Juan. No lo dice ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni lo confirma Juan. Sin embargo, es probable que ellos dos fueron los que también fueron enviados para preparar el cenáculo para participar de la última cena. Sin embargo, va a caer en especulación. Dejaremos aquí esto sin saber realmente quiénes fueron esos dos. Pero sin duda, la experiencia de estos 2 discípulos fue marcante en sus vidas, porque ellos experimentaron algo que también nosotros necesitamos vivir. Primero, la obediencia a la palabra del Señor, sabiendo que no importando los obstáculos que vamos a encontrar, si Él nos ha ordenado para ir o ejecutar a determinado lugar o ejecutar una tarea, va a eso a ser realizado, no importando qué obstáculos encontremos. Aquí está revelado como dice la Escritura, eso se los voy a demostrar entre un ratito, pero dice aquí, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Ya estaba él ahí, o sea, él les dio la instrucción y les dice ahí, a la aldea que está enfrente de vosotros, ustedes deben ir ahí a esa aldea. Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. En Marcos encontramos un detalle muy interesante. Eso está en el capítulo número 11 de Marcos, donde dice, verso 4, fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta de los dueños del asna y del pollino. Escuchen, en el recodo del camino, y lo desataron. Eso es un detalle interesante, porque un recodo es un ángulo, un recodo es una curva cerrada, pero no es así, ¿verdad? Sino es una curva prácticamente casi así.
lo que está dando a entender ese recodo es que hay un cambio de dirección. Y eso es lo que estaba sucediendo en aquel momento. A pesar de que él iba a montar, ¿verdad?, cabalgar sobre ese animal, él estaba mostrando que había un cambio de dirección. Creo que era el cambio de dirección que el pueblo de Israel estaba para enfrentar en aquel momento glorioso de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un cambio en relación a la ley, un cambio en relación al nuevo nacimiento, un cambio en relación a todo, al velo del templo que se iba a rasgar y que nosotros ya podíamos entrar hasta el lugar santísimo como parte del sacerdocio del propio Señor que nos compartió. Entonces el recodo del camino está hablando de un cambio de dirección, y es exactamente a donde ellos van ahí, y ellos los encuentran amarrados a esos animalitos allí en la calle, en la calle, ¿sí?, enfrente de donde vivían los dueños. Y dice: y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Hermanos, aquí vemos algo precioso, y es ese conocimiento anticipado de las cosas que es llamado de uno de los atributos no transferibles de Dios. Eso quiere decir que no puede ser dado a nosotros, que es la presciencia. La presciencia. Él puede compartirnos un poco del don de ciencia. Él puede decirnos algunas cositas, pero el don, el atributo en sí es divino únicamente, no es transferible. Hay atributos que son transferibles. La justicia es transferible, Él quiere darnos de su justicia, y otros más atributos, la fidelidad, en fin, hay muchos. Pero este aquí es propio de Dios, como su omnipotencia y su omnipresencia, ¿verdad? Eso, la soberanía también, ¿verdad? Y aquí vemos que él tenía control de todo. Él sabía que en aquella aldea había, y escuche, él no estaba preparando el asunto. Él no fue antes a la aldea y les dijo: mire, fulano, señor Efraín, aquí yo mañana voy a enviar a 2 de mis discípulos para que le pidan su asno y el pollino, y por favor no se vaya a negar. Mira, aquí le dejo unos centavitos, así vamos en Guatemala, aquí le dejo unos centavitos, y para que usted, cuando vengan ellos, no les vaya a decir nada si no lo dejen ir. No, él no preparó nada de eso. Él no preparó las circunstancias, no, es su presencia. ¿Y qué nos dice eso? Hermanos amados, no importa dónde nosotros vayamos, si el Señor nos está enviando, Él conoce qué es lo que nosotros vamos a enfrentar. Él sabe los detalles de lo que en la ciudad hay, las personas que viven ahí, sin duda. Porque si él sabía que ahí estaba una asna y también su pollino, eso quiere decir que él tenía esos detalles bien claros en su mente. Qué precioso es el Señor de tener ese control, ¿sí?, de saber exactamente qué es lo que nos puede pasar. Por eso es que nosotros tenemos que confiar y vivir tranquilos. Y si el Señor nos ha dado una palabra, continuemos con esa palabra hasta que Él nos lleve a otro recodo, ¿sí?, a otra curva donde Él va a hacer el cambio de dirección en nuestra vida. Amén. Bueno, entonces vemos aquí de una forma maravillosa cómo es que Él hace estas maravillas, y dice entonces: desatadla y traédmelos. Interesante, ¿no? Desatadla y traédmelos. O sea, él dijo: desaten al asna, la mamá, y el pollino. Los dos tienen que traerlos, traédmelos, desatadlos. Y es para mí tal vez una cosa tan insignificante para usted, pero para mí es algo tan maravilloso ver que él no dejó al asna o solo se trajo al pollino, por lo visto él se sentó en el pollino, pero no iba a estar el pollino tranquilo si no miraba a su mamá. Entonces tenían que traer a los dos, y el Señor consideró la situación, digamos así, emocional de los animalitos, para ellos quedar tranquilos viendo los dos, porque desatar a uno y imagínense, se va la mamá y se queda ahí el pollino, todo inquieto. No, él trajo desatarlos a los dos y tráiganlos. Es más, cuando dice el Señor
Porque Él tiene previsto cualquier circunstancia, cualquier percance está previsto por el Señor. Por eso es que no debemos alarmarnos cuando vamos en un lugar y encontramos algo que no sabemos cómo manejarlo, cómo responder. Hasta la respuesta nosotros vamos a recibir de parte del Señor. Hay cosas maravillosas. Dice aquí, desatadla y traedlos. Y si alguien, y si encontraron en los otros versículos, vemos claramente, digo en los otros evangelios, que dice que si les preguntaron a qué estaban haciendo. y entonces dice, si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Qué precioso esto. El Señor los necesita y luego los enviará. Aquí hay dos detalles preciosos. Uno es el Señor los necesita. Quiere decir que esa persona o era discípula del Señor, ¿sí? O ella en el momento que oyó esa palabra, el Señor los necesita, fue tocado en su espíritu. Hay un texto muy interesante en la Escritura que creo que vale la pena que lo consideremos. Vamos a Proverbios capítulo número 21, verso 1. Proverbios 21. Dice en el verso 1, como los repartimientos de las aguas. Fíjense, repartimientos de las aguas. ¿Qué está hablando eso? Viene un río, ¿verdad? Depende del terreno, así es como él va a ser dirigida las aguas. Depende de la inclinación y de los obstáculos. Pero aquí está hablando como los repartimientos de las aguas. Está hablando ya tal vez de la intervención humana que canaliza esas aguas, las dirige para allá, las pone para allá, ¿sí? Dice aquí, como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Eso es parte de la soberanía divina. Eso es parte de lo que Dios, a pesar de que el hombre tiene su propia voluntad y Dios no la viola, Él tiene alguna forma de tocar aquel corazón, aún de alguien que tiene autoridad como un rey. Por eso es que tú, esposa, puedes también tocar el corazón de tu marido si algo es necesario hacer y es prudente y es del Señor. Lo primero que hay que hacer es ir a la cabeza del marido. O sea, al Señor, porque Él sí va a poder tocar el corazón del marido y va a poder mostrarle lo que él debe hacer o la decisión que debe tomar. Por eso dice aquí, y está utilizando la figura de un rey. Así es el corazón del rey en la mano de Jehová. No importa que él sea la persona de mayor autoridad en su reino, Dios que está arriba de él puede inclinarlo a donde él quiera. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios es el Dios de los espíritus de todo hombre. Dios de los espíritus de todo hombre. Tal vez este es el pasaje que yo tenía en mente, que está en Números. Fíjense qué precioso eso. Números capítulo 27. Aquí está. Dice... Capítulo 27, verso 16. Ponga Jehová, dice Moisés al Señor, Dios de los espíritus de toda carne. Dios de los espíritus, o sea, de la parte íntima del hombre, de toda carne, un varón sobre la congregación. Señor, inclina tú, toca tú el corazón del espíritu de la persona que tú has escogido. Era lo que Moisés estaba diciendo. Y luego dice aquí en el verso 18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. El Dios de los espíritus de toda carne ya había preparado a Josué. O sea, ya lo había
ya había trabajado en su corazón, de tal manera que cuando Moisés está pidiendo, Señor, escoge tu Dios, el Dios de los espíritus de todo hombre, por favor prepara el corazón, era lo que él estaba diciendo en otras palabras. Y el Señor le dijo, pues escoge a Josué, él es el que va a seguir. Ya lo había preparado. Entonces cuando los discípulos, estos dos discípulos, llegan a Bet-Fagé, aquella aldea, pensando, y hasta tal vez hasta se pusieron nerviosos cuando llegó el dueño del asna, salió ahí, ¿qué van a hacer con ellos? Solo tenían que decir la palabra que el Señor les había dicho, porque el Señor ya había tocado el corazón de aquella persona, de aquel dueño de esos animalitos, ¿verdad? Y él, cuando oyó, es que el Señor lo necesita, ya no había ningún problema. Todo estaba realizándose en buena orden. Y miren qué precioso que él no llegó ahí para decir, aquí vamos a llevarnos a esos animales. Pero ¿por qué? Cállate la boca y nosotros nos los vamos a llevar. No, él estaba actuando hasta con todo respeto, considerando la propiedad, el sentido de propiedad que había ahí y calmando el corazón del dueño. Es más, aquí dice, y si alguien os dijere algo, decir, el Señor lo necesita, y escuchen lo que agrega, y luego los enviará. Qué precioso. Dice, y luego los enviará. En otras palabras, solo los va a utilizar para poder entrar en su entrada triunfal. Imaginen, qué humildad de aquel Dios todopoderoso que descendió, que es el Dios del espíritu de toda carne, que vino aquí para ser rey, pero que lo menospreciaron, y él no entró con trompetas en su entrada triunfal, sino entró humilde. Como vamos a leerlo aquí ahora, entró humilde, manso, en un pollino que nadie había montado en él, dice. O sea que hasta el pollino iba mero inquieto, pero cuando ya sintió al Señor, él se quedó calmo, pensó que todos los aplausos y las alfombras, los vestidos que estaban poniendo ahí, los ramos de los árboles eran para él. No, él reconoció que era para el que estaba cabalgando sobre él. Pero qué maravilla. Aquí yo veo algo interesante. Primero, la dirección de Dios a través de su presencia, la dirección diciéndoles a dónde tenían que ir, a qué lugar tenían que ir, dónde exactamente estaba esa asna y ese pollino. Segundo, veo la justicia de Dios, en el sentido de la justicia de Jesús, del conocimiento de quiénes eran los dueños, y el reconocimiento de que continuaba siendo su propiedad. Él no iba a quitárselos y nunca más devolverlo. Imagínense ustedes que él entró, no lo dice aquí la Biblia, pero por lo visto, inmediatamente después de que terminó toda aquella algarabía y aquella multitud que lo entraron, y después de que él todavía estaba pendiente, ¿y dónde está el asna y el pollino? Ay, Señor, aquí están, Señor. Bueno, van a devolvérselo al Señor, porque nosotros le dijimos, yo le dije que se lo iba a devolver. Sí, Señor, no hay duda que los mismos dos discípulos agarraron al asna y al pollino y lo fueron a devolver. Qué cosa increíble, hermanos, cómo es el Señor en la entrada triunfal, y él viendo detalles de la vida, viendo detalles de relacionamiento entre las personas, el respeto, la justicia, la honestidad. Hay gente que presta cosas y no las paga, no las devuelve. Como una de las leyes en el Antiguo Testamento sobre, dice, si le quitas al pobre digamos así, su saco, devuélveselo antes de que anochezca, dice, porque es posible que él necesita abrigarse con él para el frío de la noche. O sea, para el Señor es muy importante. Es más, dice la Escritura en 1 Corintios 9:9, hablando sobre los bueyes. Pablo está hablando ahí sobre el sostenimiento de los siervos, y él dice ahí que la orden del Señor a los agricultores eran: no pongan bozal al buey que trilla. En otras palabras, no le cierren la boca al buey que está trabajando en el trigo. Él tiene derecho de comer. Ahora, Pablo está diciendo ahí, ¿el Señor se preocupa por los animales? No, o sea, lo está diciendo por nosotros, dice. Bueno, la verdad es que él estaba usando esa figura para mostrar la preocupación que Dios tenía por el sostenimiento de su siervo. Pero Dios también sí se preocupa por los animales.
Es obvio, no es que Pablo lo haya ignorado ahí, porque el propio texto dice ahí, no pongas bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque él tiene derecho, y esa fue también la aplicación. Entonces Dios sí se preocupa hasta de los animales. Hasta de los animales. Es impresionante el control que el Señor tiene de todas las cosas. Como dice el Salmo 24 y versículo número 1. Vean conmigo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo. Por eso es que él podría haberse quedado con la mula o con el asna y con el pollino, pero no, él respeta la propiedad que él le dio a esa familia. ¿Ven ustedes cómo es que Dios comparte con nosotros lo que es suyo? Y cómo nosotros pensamos, no, es que esto es mío. Y ese egoísmo y esa falta de compartir con los demás, eso nos hace negar al Señor, porque el Señor comparte, Él es dueño de todo, de la tierra, su plenitud y todos los que en Él habitan, dice. Sin embargo, Él lo comparte y también le da a cada uno. Y dice, miren, respeten los límites de los ancianos. Respeten esto, respeten lo otro. ¿Por qué? Porque eso ayuda a tener un relacionamiento justo y honesto con aquellos con los cuales nosotros vivimos. Así es que aquí encontramos detalles preciosos, prácticos de la vida del Señor, de cómo Él en aquella entrada triunfal donde se estaba cumpliendo la gran profecía que está en Zacarías capítulo 9, verso 9, Él estaba aún viendo cositas y ya estaba a punto de morir, pero él estaba aún pendiente de esto, pendiente de los animales, pendiente de que si Pedro y Juan lo devolvieron, pendiente de cómo, dónde entrar, ¿verdad? Todo eso se realizó dentro del círculo de Betfagé, Betania, Monte de los Olivos, Jerusalén, y todo ahí se estaba realizando durante esa semana de la pasión. Bueno, entonces, luego en el verso 4, se me fue el tiempo ya, pero dice aquí en el verso 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, o sea, toda esa cuestión de la aldea, los animalitos y todo estaba ahí. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías 9:9. Vean ustedes, dice, todo esto se cumplió. Ahora, tenemos que entender que en este momento los discípulos no comprendieron esa escritura. No estaban ahí, o si era Pedro y Juan, esto es para cumplirse Zacarías 9:9. No había ese entendimiento. En ese instante ellos no lo entendían. Hasta después, cuando el Señor les abrió el entendimiento, después de su resurrección y después de que sopló en ellos, entonces ellos comenzaron a entender las escrituras y comenzaron a coordinar el hilo de pensamiento del Señor y a aplicar los versículos adecuados a los momentos y acontecimientos que Jesús vivió. Y por eso es que dice, y esto aconteció para que se cumpliese, dice aquí. Vean ustedes, o sea, nosotros encontramos a un Mateo aquí escribiendo el Evangelio de Mateo, pero no era el Mateo de un año después de convertido. No era el Mateo después de 3 años de estar con Jesús, y él ya tenía ahí cierta experiencia, pero no había nacido de nuevo. Era el Mateo que ya tenía años de también escudriñar las escrituras, de ser un siervo fiel de Dios y que decidió y sintió por el Dios que es dueño de todos los espíritus, el Dios de los espíritus de todo hombre, sintió el impulso de poder comenzar a escribir y él lo hizo, y entonces vino ese entendimiento, vino esa luz, y vino este texto, vino este otro texto, y aquí se nos explanó y se nos narró a nosotros de una forma impresionante lo que el Señor vino a hacer a esta tierra. Así es que, queridos hermanos, encontramos aquí algo preciosísimo de lo que el Señor hace en nuestras vidas en medio del cumplimiento de todo. Jesús no forzó el cumplimiento de la profecía. Él no preparó con anticipación al asna, al pollino, y los amarró para que lo encontraran. No. Él ya sabía dónde estaban.
y dirigió. Hermanos, seamos dirigidos por el Señor. Obedezcamos cuando Él nos da una palabra. ¿Saben por qué? Porque vamos a comenzar a ver maravillas. Vamos a comenzar a ver cosas preciosas en nuestra vida, porque Él sabe qué es lo que vamos a enfrentar. Y si lo hacemos, Él ya controló las personas, hasta los animales, ¿verdad? Para poder cumplir la voluntad del Señor, lo que ya estaba previsto. Ahora, dice aquí algo que a mí me impresiona mucho, antes de terminar. Dice, decid a la hija de Sión, fíjense pues, decid a la hija de Sión, la iglesia, ¿sí? El pueblo convertido. Sión es los convertidos judíos y gentiles convertidos al Señor. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Eso es humildad. He aquí tu rey viene a ti. No somos nosotros los que estamos buscando al rey. No somos nosotros los que amamos a Dios. Él nos amó a nosotros primero. Él tomó la iniciativa de descender de los cielos para manifestarse. Y aquí la profecía dice, Sión, hija de Sión, he aquí. Escucha, en otras palabras, tu rey viene a ti. Ahora, ¿cómo viene? ¿En qué condición? ¿Cuál es la actitud, digamos así, de por la cual podemos conocerlo? Y aquí dice, manso, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y es exactamente lo que aquí sucedió. Y sí, Sión lo conoció. ¿Quiénes lo conocieron? Bueno, dice aquí que cuando trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, fíjense, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás clamaban diciendo, Hosana, es lo que está en el Salmo 18, diciendo, eso quiere decir, Hosana, sálvanos ahora. Sálvanos, sálvanos, Señor. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana, dijo la hija de Sión. Esa multitud que estaba ahí era la hija de Sión. Era, como dijo el Señor aquí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ahí estaban ellos proclamando, declarando, afirmando y señalando que ese era el rey de Israel escogido por Dios. Hermanos, que también nosotros podamos aprender a través de estos versículos verdades preciosas para aplicarlas a nuestra vida, que el Señor tiene el cumplimiento de todas las cosas, que Él en su presencia conoce todo, que Él tiene todo controlado, que Él puede mover el corazón de un presidente, que Él puede mover el corazón de un presidente, sí puede mover el corazón de un rey, puede mover el corazón del presidente, del alcalde, Él puede mover el corazón de tu marido, Él puede mover el corazón de tu papá. ¿Cómo? Pero no a la fuerza. Él no hizo nada a la fuerza. Él podría haber llegado y haber tomado a esos animalitos. No, dice, llegó, comenzó a desamarrarlos según la instrucción del Señor. Y si los dijeren algo, digan esto. Eso tranquiliza el corazón. ¿Saben? Qué precioso es el Señor, que quiere darnos siempre su palabra y confirmar en el Espíritu lo que Él está haciendo en nosotros. Y cada uno en su lugar específico, en la aldea de Betfagé, en Betania, en cualquier otro lugar. Si nosotros somos guiados por el Señor, somos tocados por su Espíritu, como Josué, que ya estaba siendo preparado para ser el nuevo líder. Hermanos, nosotros vamos a encajarnos, caminar exactamente en el camino de la voluntad del Señor. Que el Señor les bendiga, les continúe dando entendimiento, y que podamos nosotros también entrar a donde entremos, casa, trabajo, no con un caballo, sino con un asna, humilde, manso, no queriendo imponer cosas, sino queriendo que sea el Señor el que manifieste y el que va a dar a conocer quién tiene la autoridad y la posición de gobierno. Señor, muchas gracias en esta hora.
te bendecimos y te glorificamos. Y yo te ruego, Señor, que muchas cosas hayan brotado del corazón de los hermanos en medio de la exposición de tu palabra, que muchas cosas, Señor, hayan surgido, que otras hayan saltado en sus corazones, para que de una o de otra manera tú nos hayas mostrado lo que estás haciendo en medio de nosotros y en medio de estos días que estamos viviendo. Fortalece sus vidas, dales paz, sabiendo que tú controlas cada detalle a pesar de tantas cosas que estaban sucediendo y fraguándose en aquel momento. Tú aún estabas tan atento y preocupado con una asna y un pollino para que fueran regresados a sus dueños. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús por ese control y ese corazón tan precioso que tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Y si tal vez podemos continuar estudiando un poco más sobre esto, sería fantástico, porque son cosas que están ahí registradas, detalles preciosos en la Escritura. La paz del Señor.